economía dominicana en el contexto de lo que es el último informe, el informe preliminar del Banco Central correspondiente al año 2017 y el discurso del presidente Danilo Medina en su presentación el 27 de febrero ante la Asamblea. Pues bien, fíjense, algo importante que hay que tomar en cuenta es que esta economía es una economía que se califica como economía de crecimiento, procrecimiento. No es nada nuevo los valores que se presentan en lo que es el crecimiento económico. Es decir, crecimiento económico es cuando la producción de bienes y servicios de un periodo a otro se incrementa. Esto valorado en términos monetarios y como conocemos la economía en términos reales. No es nada nuevo. Desde que el país se fundó en el 1844, la economía tiene un crecimiento promedio de 5% y en los últimos años de 6%. Quiere decir que no es un fenómeno nuevo en el ámbito de lo que es la economía del país. Una de las situaciones que se presenta en el crecimiento es que el país puede generar más riqueza, pero también se puede mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Pero hay un problema, que es que los niveles de desigualdad son muy elevados. Ronda aproximadamente de un 50% en un indicador que llaman índice de Gini, que mide la desigualdad. Es una de las desigualdades más significativas que hay en la economía mundial. Por eso es que cuando el crecimiento que se manifiesta cada año en nuestro país presenta cifras por encima del 1%, que es un buen indicador en dominicano, un 4, un 5, un 6, un 7, no hay una redistribución del ingreso, porque fundamentalmente los salarios de las personas, los ingresos de los individuos, no permiten que mejoren su situación de pobreza, pero tampoco permiten que se mejore la situación de desigualdad. Mejora un poquito. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que se ha demostrado en los últimos años, hemos ido mejorando, porque la economía de crecimiento tiene que ver... Hay una economía potencial. Potencial es que tú tienes una capacidad, aquí hay granjas, hay producción pecuaria, por ejemplo en San Juan de la Maguana. Sí. El hecho de que cuando, por factores coyunturales y por cuestiones de que aumenten los precios de la materia prima o aumenta el combustible, que la producción pueda mermarse en cierta medida, no quiere decir que la instalación de las maquinarias de la finca no están ahí, están ahí. Están ahí. Entonces, pero hay un crecimiento en Dominicana que es de lo más notable en Latinoamérica. Sí. Y eso es no se le puede quitar, es fundamental ese crecimiento que tiene, porque inclusive... ¿Qué le ha parecido a usted decir que el presidente dice que hay unos 120,000 personas que han salido de la pobreza en base a empleo? Sí, fíjense, cuando se habla de que se sale de la pobreza, precisamente aquí tenemos una reseña del PNUD, donde habla de la pobreza, donde hay más de 3 millones de dominicanos en condiciones de pobreza. Ahí, ¿verdad? Más de 3 millones de dominicanos y 600,000 en condiciones de infrahumana. Sí. Es decir, están por debajo de la línea de la pobreza, pero son personas indigentes. Entonces, 600,000. ¿Qué sucede con la economía dominicana? Precisamente, no tiene la capacidad de revertir la deficiencia estructural en términos de pobreza del país. Fíjense ustedes que cuando se habla de ingresos monetarios, la canasta familiar del país, en términos general, anda por los 30,000 pesos. Sin embargo, el salario mínimo, para aquellos que disfrutan de un salario mínimo, está en 12,000 pesos. Quiere decir que dos personas en la familia tienen que trabajar, 3 prácticamente, para que con 10,000 y pico de pesos, o 12,000, puedan completar la canasta básica general. Hay una canasta para el quintil más pobre, es decir, para las personas de menos ingresos. De menos ingresos. Pero aún así, que anda por los 13,000 o 15,000 pesos, el ingreso que reciben por concepto de sus ingresos salariales no le permite siquiera cubrir a veces la canasta básica. Hicimos un estudio aquí en San Juan de la Maguana
en una comunidad, Los Fundos de Barranca, que aparece en esta revista, que es de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Escuela de Estadística, donde nosotros vimos ahí las condiciones de pobreza y de indigencia de la población en Los Fundos, 52 familias. Entonces, cuando vemos los resultados, ¿no? Bueno, no se ven, pero nos damos cuenta de lo siguiente. El 90% de la familia no logra siquiera conseguir el ingreso que le permite la canasta. El 90%, profesor. Sí, porque son ingresos, ellos son fundamentalmente jornaleros. Ok. Entonces, inclusive el nivel de ingreso está determinado por el tamaño de la tierra. Pero recuérdense que en San Juan de la Maguana predomina el latifundio. Todavía. Entonces hay personas que hacen cultivo de autosuficiencia y tienen su tierrita, producen habichuelas, arroz. Pero fíjense ustedes que la realidad se muestra aquí en los motoconchistas, cuando uno se monta con uno, ellos son parceleros y a veces productores, y entonces tienen que venir a completar los ingresos conchando. Es una realidad que es manifiesta. Sí, entonces, sí. fíjense algo que yo quiero destacar, y si me pueden presentar un slider que le puse ahí. República Dominicana, uno de los grandes problemas fue... La que está allá arriba, chamo. Que tú el número 2, sí, baja solo un poquito, por favor. Fíjense, esa es la tasa de cambio, promedio, que es importante destacarlo. Si ustedes ponen a ver ahí la tasa de cambio promedio, fíjense ustedes que se ha venido incrementando la tasa de cambio. Y esto es un reflejo eso incide sobre la inflación. Fíjense dónde está el pico alto, eso fue el año 2003-2004. Por el salvataje que se hizo a los bancos que quebraron. O sea, los bancos que quebraron en ese tiempo, el Baninter, que quebró en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ahí es donde subió muchísimo. Sí, pero fíjense ustedes que es una tendencia al incremento de eso es normal. Lo que sí siempre como resalta es cuando hay esos picos altos, como se ve ahí en el gráfico, que eso crea inestabilidad en los gobiernos y saca un gobierno del poder. Y ahora mismo, en la actualidad está así, maestro, como está ese pico. Ahora mismo, si se ven los periódicos, se habla de que hay una escasez de dólares. Sí. Pero eso es normal porque las repatriaciones que se hacen de los dividendos hacia afuera, también, fíjense que cuando termine enero, los comerciantes y los empresarios inmediatamente necesitan divisas para reponer sus inventarios. Pero también hay un fenómeno que se maneja, que es tendencial, de incrementarse la tasa de cambio por la situación económica que se presenta en los Estados Unidos, sí, en términos de inflación y de déficit también que existe allá. O sea, que lo registra... Porque estamos muy ligados a la economía norteamericana. Pero si sube un poco más, por favor, vamos a buscar ahí lo que es la inflación. Ahí mismo, por favor, siga subiendo. Súbelo, chamo. Súbalo, por favor. Chamo, ahí la inflación. Ustedes ven en los años 80 cómo dan esos picos altos. Fueron de mucha inestabilidad en el país y de cambio de gobiernos con situaciones difíciles. Y después también se presentó en los años 90 eso se da porque la inflación en los últimos años, fíjense ustedes que se mantiene prácticamente inalterado. Eso es lo que le llaman la estabilidad económica. Y por eso, yo decía cuando el gobierno ganó en el año 2004, decía, bueno, el que gane ahora va a durar muchos años en el poder. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, en los años 80, cuando habían procesos hiperinflacionarios en Latinoamérica, Brasil, Argentina, y aquí se daban situaciones de crisis en los cuales la inflación se incrementaba significativamente. Entonces, detrás los empresarios tenían la presión de los trabajadores de que le aumentaran su sueldo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación se incrementa la demanda de dinero. Si la gente necesita más dinero, porque las cosas suben de precio. Entonces eso hace que la tasa de interés se incremente, se ponga más cara, y el dólar también se incremente. Y eso significa que la población llana y común es la que más sufre, porque los salarios no se le incrementan significativamente. A los empresarios ellos sí pueden indexarlo, es decir, pueden los productos venderlos más caros, pero el que recibe un salario fijo no se le aumenta el salario. Entonces, eso es mortal. O sea, profesor, que el poder adquisitivo del más pobre se le hace más difícil. Más difícil.
porque vive de un salario. Sí. Y también está el sector informal, que es muy significativo en el país. Más de un 55% de los empleados está en el sector informal. Cuando Danilo dice que aumentan el nivel de empleo, hay que tomar en cuenta también el nivel informal, que en el país, de cada 100 trabajadores, 55 están en el sector informal, que es un sector irregular en términos de ingresos, no tiene protección social y además el día que no salió a trabajar no recibe ingresos. Ese día no recibe ingresos. Entonces, Que se puede comparar, profesor, por ejemplo, perdone la comparación que hacemos, en los meses de enero de casi todos los años. El gobierno tarda mucho para pagarle a los empleados, principalmente a los maestros, que es la economía lo que mueve la economía, y los concheros se sienten en el aire, los motoconchistas se sienten como que se le está cayendo el mundo porque no ven el dividendo, no hay circulante. Ahora, fíjense lo siguiente, lo que estaba diciendo, cuando hay un periodo de estabilidad como el que se está viviendo, eso inclusive se traduce en términos políticos. Sí. Y el crecimiento también va consono con eso. Pero lo que sucede, como un país con muchas desigualdades, el crecimiento no es igual para todos. No es lo mismo para un trabajador o una persona que está motoconchando que para un empresario. ¿Por qué? Porque el empresario recibe dividendos, sí, recibe beneficio del trabajador salario. Entonces, como el salario aquí está muy no recupera el poder adquisitivo que se perdió con la quiebra de los bancos, se ha ido recuperando, pero no a los niveles que permitan tener las condiciones de vida, inclusive de los años 80 y 70, que el sueldo mínimo era 125 pesos en los años 80. Sí. Pero usted iba al supermercado y con 60 pesos usted compraba los alimentos del mes, porque los precios eran... Sí, porque el dólar estaba muy bajito. Y relativamente, con relación al salario mínimo, entonces los productos se podían adquirir en cierta medida. Entonces en esos tiempos la gasolina costaba 3, 4, 5, 6 o 7 pesos. El galón de gas muy por debajo. Pero con relación al ingreso, al salario mínimo, no tenía el mismo peso que ahora, que un galón cuesta 220 pesos, pero el salario mínimo, aunque 12,000, relativamente es más alto. Es más alto, sí. Entonces, no es que tanto el cómo sube el combustible, sino háblame de cómo el dinero que recibe la gente, el salario, ¿qué puede comprar con eso? Y que un salario fijo de todo el tiempo, porque cuando le hacen un aumento, lo aumenta un 1%. Que se aumenta el salario mínimo, se aumenta por la comisión de salario que se reúne y lo aumentan hasta cierto punto, pero lo que sucede también es que no todos los sectores, no todos los que reciben ingresos a nivel medio se le indexa el salario, si se le incrementa el salario, porque es el salario mínimo que se está subiendo. Por ejemplo, en una empresa donde una persona gana 20,000, 30,000, 40,000 pesos, si no es porque hay una política de promoción a nivel de la empresa, de que bueno, te aumenta un 10%, un 5%, la persona se queda con el mismo salario. Sí, porque de ley ellos ganan más por encima de un salario mínimo común de la República Dominicana. Exactamente. Entonces, si usted gana ese edición, no le viene un aumento, porque cuando hacen la ley de los aumentos es para el salario mínimo. Los salarios mínimos son que le hacen aumento. Hasta, por ejemplo, 12,000 pesos, que sería un tope. De ahí para adelante no se le aumenta. Y entonces viene la situación económica, que en vez de subir a la riqueza, vienen a la pobreza. Otro elemento que hay que destacar es, bueno, en cuanto a la estabilidad, no es un fenómeno de magia de los gobiernos dominicanos, porque en Latinoamérica ya lo que se implementa no es financiar déficits fiscales, es decir, cuando se gasta más que lo que ingresa, con emisión de dinero, es decir, con lo que llaman señoriaje. Los bonos soberanos. No, eso es deuda. Deuda. Eso es lo que se llama señoriaje, es cuando se emite dinero, lo que nosotros dominicanos llamamos dinero inorgánico. El inorgánico. Que eso crea procesos de inflación, incide sobre la inflación. Entonces, ya esa política a nivel inclusive de no solamente de Latinoamérica, de otros países, se maneja lo que llaman las metas inflacionarias. Por eso es que ustedes ven que la inflación aparece en ese gráfico que presenté, no se incrementa. Ahora mismo la inflación terminó en 4%. Sí, son dígitos, de un dígito, pero no es como en los tiempos de antes. Inclusive aquí llegó hasta un 79%. Ahí se puede ver. Ahí. Sí, fíjense ustedes que ya no hay esos brincos. Por eso, no, si miramos, por ejemplo, profesor, el 2006 por ejemplo, hasta el 2018, mira donde se mantiene una estabilidad, los puntos se mantienen casi estables. Y eso favorece al gobierno y favorece también a la economía nacional. Sí. Y favorece a la población, pero el que está en una situación de desventaja de ingresos, la inflación no lo afecta, pero sí
no es que le ha mejorado sus condiciones de vida. Y también, profesor, podría beneficiar a los inversionistas extranjeros, porque cuando ven que en un país está estable la economía, pues ellos tienden a invertir en ese país. De hecho, claro, eso es uno de los atractivos. Ellos revisan dos cosas, el crecimiento del PIB Sí. y la estabilidad. Y también la competitividad salarial. Para venir todas esas inversiones en términos de lo que es el sector turismo y otros sectores, es con salario bajo. La zona franca, hemos perdido competitividad, no solamente porque los chinos y los mexicanos se han llevado parte de la producción de zona franca. Se está recuperando de nuevo. Pero la zona franca opera fundamentalmente en función de salario bajo. Porque si un salario de 200, 300 dólares en el mes, no es lo mismo que tener una empresa en Estados Unidos pagándole precisamente 200, se le pagan $1,000 por semana. Por ejemplo, mire, profesor, u 800. aquí hay una empresa que se llama Tropical, Dominican Tropical, parece que posiciona en el kilómetro 7, creo que usted ha hecho estudio ahí, donde se paga un salario de 179,75 centavos, el salario que pagan el diario, al jornal. Porque la atractivo de la zona franca es que generan trabajo. Fuente de trabajo. Fuente de empleo. Tienen su inconveniente de que no transfieren la tecnología, el know-how a las empresas nacionales, pero también hay un problema de interconexión entre los sectores económicos. La gran mayoría de la zona franca no se suplen de los productos nacionales, sino está encadenada con la producción nacional. Es uno de los inconvenientes por los cuales el sector productivo nacional no se ha expandido más en las exportaciones y en la... Ahora, algo importante, la economía crece, pero veamos el primer cuadro, por favor. Chamo, pon el primer cuadro, por favor. Ese. Fíjense ustedes, si lo sube un poquito más, el sector agropecuario que venía decayendo, fíjense, disminuyó en el 2017, pero eso fue por los problemas atmosféricos. Fíjense ustedes que la economía dominicana crece, pero los sectores que más crecen son los que generan menos trabajo. Profesor, bájalo un poquito, chamo, para ver en la agropecuaria, lo que más han crecido. Sí, Los que más han crecido en estos últimos años. Vamos a ver, chamo. Bájalo un poquitito donde dice agropecuaria. Mírenlo aquí, señores. Ahora, ¿qué es lo que más ha crecido? Del en la año República pasado, que Dominicana? estaba en 10, bajó a 5.9, sí, pero fue por los problemas atmosféricos fundamentalmente. Y también la misma producción, el PIB cayó. Recuérdense que el Banco Central tenía una política muy restrictiva en términos de la política monetaria. Restrictiva era cuando el común del dominicano entiende lo que es el circulante. Sí. Entonces, en el último trimestre el Banco Central cambió la política de liberar recursos a través del encaje legal para intensificar lo que era el crédito, ¿no? El financiamiento a los sectores productivos, que ha tenido más o menos su efecto, pero fue en el último trimestre. Ya. Entonces, el decrecimiento que se vino experimentando, en parte por la política monetaria del mismo Banco Central, hizo que el PIB, si lo subo un poquito para arriba, por favor. Otro poquito. Cayó con relación Súbelo, al año chamo, hacia pasado, arriba. Súbelo. al año pasado. Actividades. Más para arriba, por favor. Fíjense ahí, el PIB donde cae. De Producto Interno Bruto de 6.6 cayó a 4.6. O sea que cayó 2 puntos, profesor. Exactamente.